ahora nos toca la intervención de otro notable instituto por el que sentimos un enorme afecto y decía que compartíamos con ellos trabajo, líneas de investigación, como es el Instituto de Ciencias Ambientales de la Universidad de Zaragoza, el YUCA, que además es vecino a nosotros, o somos vecinos, y una de los grandes grupos o de las grandes líneas de investigación que tienen es la prehistoria, o la arqueología y el ámbito prehistórico esencialmente. Las dos personas que nos acompañan hoy, a las que les pido que vengan para presentar una de las intervenciones, son dos personas más que notables. ¿Qué tal? Me he hecho hacia atrás porque si no tengo unas posturas raras. En nuestra facultad y en el mundo de la ciencia. Me refiero a Lourdes Montes y a Marta Alcolea Gracia, más joven en este caso, pero porque ocurría algo. Ambas trabajan juntas, trabajan en las dos también en el mismo grupo de investigación que lidera otro gran amigo, José María Rodanés, que a cambio está en el Instituto de Patrimonio y Humanidades. Me refiero a ese grupo de investigación, Primeros Pobladores y Patrimonio Arqueológico del Valle del Ebro, que hace pocos años todavía dirigía la doctora Pilar Utrilla, que me consta hoy le gustaría estar, pero está de viaje. A estas personas que están jubiladas, aunque sean muy activas, la verdad es que se lo pasan mejor que nosotros, porque ahora está como por Mallorca. Me contaba hace pocos días, preparando su conferencia de la Tribuna de la Cultura. Lourdes Montes es además una persona muy querida para nosotros, muy conocida, profesora titular de Arqueología y de Prehistoria en el Departamento de Ciencias de la Antigüedad, lo digo bien, una gran defensora del territorio oscense, que también dirige el máster que tenemos en Iberus de Patrimonio y Sociedades Transfronterizas, y a la que le ayudamos bastante poco, por cierto, el resto de las gentes que colaboramos con el máster. Y en este caso va a trabajar con Marta Alcolea, que es una de las más jóvenes o más recientes incorporaciones que tiene ese Departamento de Ciencias de la Antigüedad, que parece que tanto está creciendo. No sé muy bien qué hace. Eso es una broma, pertenece al mismo grupo de investigación, lo digo porque el vicedecano que ha inaugurado las jornadas junto con el doctor Serón pertenece al mismo departamento, y el profesor Beltrán también, es decir, aquí sois como una especie de... Y veo por ahí otras personas a las que luego aludiré cuando terminen ellas de intervenir. Doctor Manuel Bea, que me hace especial ilusión que esté aquí. Ellas se van a ocupar de una comunicación que se titula La prehistoria bajo el microscopio, y nos van a contar lo que están trabajando, porque hace tiempo que ya llevan investigando con las nuevas tecnologías de una manera habitual. No he terminado de presentar a Marta Alcolea, que decía es una de las jóvenes incorporaciones de ese gran departamento, y es una nueva incorporación, Ramón y Cajal, después de haber pasado tiempo en esta universidad en la que se formó. De manera que enhorabuena a las dos y tenéis la palabra. Bueno, yo empezaré haciendo una breve presentación de lo que vamos a hablar y del grupo, para ceder después la palabra a Marta, que precisamente por su edad y por su formación es la que sabe de la microscopía, y no que ya ando de camino de retirada. Las dos estamos en cualquier caso aquí en representación de una parte del grupo de investigación de Primeros Pobladores del Valle del Ebro, pero en realidad podríamos ser de todo el grupo, que es un grupo que curiosamente mantenemos repartido en dos institutos de investigación diferentes, en este que nos acoge hoy, el Instituto de Patrimonio y Humanidades, y el YUCA, que ya se ha mencionado varias veces, al que pertenecíamos en origen y al que seguimos vinculados una mayoría de los que nos dedicamos a la arqueología prehistórica, quizá porque nuestros sistemas de investigación se acercan mucho más a los que son habituales en ese ámbito, pero también simplemente por inercia en ocasiones y porque estamos francamente bien.
el listado de los que pertenecemos a este o los que vamos a trabajar o de los que estamos representando y los proyectos que en este momento tenemos en marcha para soportar esta comunicación aparecerá al fondo en los agradecimientos últimos. Y lo que queríamos destacar es que los componentes de este grupo, los que estamos aquí todos, nos dedicamos al estudio de la prehistoria dentro de ese mundo de la arqueología que se caracteriza por estudiar el pasado de aquellas sociedades humanas que todavía no disponen de una cultura escrita o de unos registros escritos que nos ayuden a interpretar esa historia. Es decir, que nos esforzamos en hacer hablar a las piedras, y nunca mejor dicho, para intentar comprender cómo eran aquellos antepasados nuestros. Eso es el mundo de la arqueología, el estudio de la humanidad a través de sus restos materiales. Como tales, nosotros participamos del mundo del patrimonio cultural, aunque usemos muchas técnicas ligadas muchas veces a ese patrimonio natural, pero nuestro objetivo último, el objeto de estudio, es la sociedad humana y es donde nos movemos. Para estudiar esa época de la prehistoria, que en realidad es la más amplia en duración de todas las que tenemos, necesitamos aplicar métodos y técnicas muchas veces ajenas a nuestra formación humanística en cuanto a la capacidad de desarrollarlas, pero esta gente joven que nos acompaña hoy, representada en la figura de Marta Alcolea, es capaz de saltar esa barrera que los de mi época quizá no saltamos y deberíamos haber intentado, y aplicar toda esa nueva formación. Es decir, ellos llevan una doble formación siempre a cuestas, la que todos desarrollamos a lo largo de nuestra licenciatura o grado, depende ya de la edad y el máster, pero después durante el doctorado se especializan en unas técnicas que es de lo que vamos a hablar hoy. Y vamos a hablar solo de microscopía y no de otras que también aplicamos, para hablar de aquellos elementos de la cultura material o de aquellas características de algunos elementos de esa cultura material que por su tamaño quedan fuera de nuestra visión directa, de la capacidad humana de ver directamente, y que deben ser analizadas a partir de la aplicación de estos materiales o de estas técnicas. Sí. Los materiales de los que vamos a hablar o sobre los que se aplican estas técnicas y que vamos a comentar hoy son básicamente de tres tipos: los de tipo bioarqueológico, o los que llamamos bioarqueológicos, es decir, aquellos que están compuestos de materia orgánica, que se conservan muy mal, todo hay que decirlo, o peor. Los estudios de las herramientas líticas, de las hechas en piedra, que es de lo que más sabemos siempre, pero no porque fueran las más importantes, sino porque como son las que mejor se conservan, son las que más nos han llegado y por consiguiente son sobre las que más hemos estudiado. Y por último, el estudio del arte rupestre, que también, pese a estar hecho sobre esos soportes rocosos y estar en plena naturaleza, es acometido desde esta perspectiva de la microscopía, especialmente en las tareas ligadas a la conservación, porque el arte rupestre, que es un tema de investigación realmente interesante, quizá lo que más nos preocupa de él siempre es ese problema de la conservación y de la degradación con el paso del tiempo. Cuando hablamos de pinturas sometidas al sol, a la luz, desde hace 6 u 8.000 años, o aunque no sea a la luz, desde hace 40.000 años, la degradación de los pigmentos muchas veces va acelerándose, va existiendo, el tiempo es así de inclemente con todo, y es esa conservación la que más nos interesa. Yo doy pues paso a Marta para que ella hable de cómo se aplican estas distintas técnicas de microscopía, sobre qué materiales y para qué objetivos se aplican en cada caso, y lo haremos, le dejaremos que corra, pobre, porque yo como siempre me he extendido más de lo debido. Vale, bueno, buenos días. Quería empezar agradeciendo al IPH la organización de las jornadas y al Yuca en animarnos a participar en ellas. Y pues en mi caso me voy a encargar un poco de hablaros de lo que yo hago y de lo que hacen mis compañeras y compañeros. En concreto, como decía Lourdes, cómo y para qué utilizamos las diferentes técnicas de microscopía los arqueólogos y arqueólogas que trabajamos en esta facultad de Filosofía y Letras.
En el caso de los estudios arqueozoológicos, en paralelo a la clasificación taxonómica de los restos, que como sabéis es la identificación de los animales a los que pertenecen los restos que encontramos en el registro arqueológico, lo que hacemos es utilizar lupas binoculares de baja magnificación para analizar en profundidad las marcas de corte en formas de surcos profundos y paralelos, como veis en la imagen, que a menudo solo se observan con la ayuda de instrumentos de magnificación y luz rasante. Otro tipo de marcas que también podéis ver en la imagen son las producidas por carnívoros o procesos naturales, y el estudio de todas estas marcas lo que nos permite es identificar el origen de las acumulaciones en los yacimientos y también las estrategias de procesado por parte de los humanos. Otra de las técnicas que estamos utilizando actualmente, en concreto es una línea de investigación que desarrollamos gracias a una línea transversal de investigación financiada por el IUCA, es la aplicación de la microscopía confocal para el análisis del microdesgaste dental en ungulados. A partir de los moldes de silicona que realizamos en molares arqueológicos o actuales de nuestra colección de referencia que estamos desarrollando, esta técnica óptica de imagen nos permite escanear las superficies de los dientes incrementando el contraste y reconstruyendo imágenes tridimensionales. La aplicación de esta técnica nos aporta información sobre todo de la dieta de los animales del pasado días antes de su muerte, lo que nos permite inferir tanto su dieta como algunas cuestiones paleoambientales derivadas. En el caso de los estudios arqueobotánicos, en el trabajo de rutina utilizamos lupas binoculares y microscopios para determinar los tipos de las plantas a las que pertenecen los restos que encontramos en el registro arqueológico. Algunas partes de las plantas, como los frutos y las semillas, que son visibles a simple vista, son analizados con la ayuda de lupas binoculares a bajos aumentos y su estudio nos aporta información sobre cuestiones paleoambientales, pero sobre todo sobre los hábitos alimentarios de las personas y los animales, y a partir del desarrollo de la agricultura, de las técnicas agrícolas desarrolladas por los grupos humanos en diferentes épocas. Otras partes de las plantas, como la madera quemada, que es uno de los restos más frecuentes en los registros arqueológicos, se analizan mediante microscopía óptica de hasta 600 aumentos, lo que nos permite identificar las plantas a las que pertenecen mediante el estudio de la anatomía de la madera. Estos análisis, además de aportarnos gran cantidad de información paleoambiental, lo que hacen es informarnos sobre las actividades de explotación de los recursos forestales de los grupos humanos del pasado, tanto con fines constructivos como en su actividad diaria relacionada con la producción de luz y calor. En el caso de los elementos de cultura material elaborados a partir de materias primas perecederas, que no las encontramos carbonizadas, principalmente la madera, la técnica microscópica que aplicamos es muy similar, aunque en este caso, dado el elevado valor museográfico de los objetos, para observarlos preparamos láminas semidelgadas que deben ser observadas mediante luz transmitida. El estudio de estos materiales nos aporta información no solo acerca de qué plantas fueron utilizadas como materia prima, sino también de los procesos tecnológicos empleados en su fabricación, fruto del desarrollo tecnológico de la sociedad que los produjo. Y también estos análisis tienen aplicaciones en el campo de la conservación, ya que nos permiten determinar el estado organoléptico de la madera. En lo que respecta al patrimonio arqueológico que constituyen los conjuntos líticos, destaca el estudio de la materia prima, para lo que utilizamos de nuevo una lupa binocular a bajos aumentos que nos permite determinar algunos elementos característicos del sílex. En el caso de los objetos arqueológicos, la observación se realiza de forma directa sobre la superficie de la pieza. El trabajo de la lupa binocular se debe complementar siempre con la observación de láminas delgadas de este material arqueológico, para lo que usamos un microscopio óptico de luz transmitida con luz polarizada y platina giratoria para determinar la composición mineralógica del sílex. Este tipo de estudios lo que nos permiten es aproximarnos al origen geográfico de las materias primas líticas utilizadas por los grupos humanos del pasado, dándonos información de la movilidad de estas poblaciones y del trasiego de materiales líticos. Hay que señalar que en la actualidad esta aproximación microscópica al estudio de los conjuntos líticos se complementa con la realización de análisis geoquímicos como la difracción y fluorescencia de rayos X y la espectrometría de masas.
que permiten que esta determinación de los lugares de origen de las materias primas sea exacta, identificando mediante el reconocimiento de elementos traza el afloramiento concreto de procedencia de los materiales. Por otro lado, en lo que respecta al estudio del patrimonio arqueológico que constituyen los conjuntos líticos, hablaremos de los llamados estudios funcionales. Estos estudios consisten en el análisis microscópico de las superficies de las herramientas líticas con el objetivo de determinar la cinemática de la pieza, es decir, cómo ha sido empleada, y la materia sobre la que ha trabajado, como puede ser, por ejemplo, el hueso, la piel, la concha o la piedra, lo que nos aporta información sobre los grupos humanos del pasado, sus modos de vida y sus actividades de subsistencia. La determinación de la función de las herramientas de piedra es, por tanto, totalmente deudora del uso de la microscopía. De nuevo, la lupa binocular es efectiva para registrar a bajos aumentos huellas como los saltados de los filos y redondeamiento de las piezas, ofreciendo información sobre las zonas activas y la dirección de los movimientos efectuados en su uso, pero también sobre las zonas pasivas como los enmangues. El microscopio de luz incidente, en este caso, es el equipo más utilizado en el análisis y permite visualizar las superficies líticas entre 50 y 500 aumentos. Con este equipo se puede analizar la huella de mayor valor diagnóstico en el caso de las huellas de uso, que es el micropulido, que nos aporta principalmente información sobre la materia que ha sido trabajada. Además, en las 2 últimas décadas se ha implementado el uso del microscopio electrónico de barrido ambiental, que permite analizar piezas sin tanta reflectividad como el microscopio óptico, lo que es fundamental para el estudio de rocas no silíceas, como el caso de las cuarcitas y los cuarzos. Por último, el uso del microscopio confocal permite paliar uno de los problemas asociados al análisis e interpretación de las huellas de uso, como es su cuantificación, permitiendo establecer comparaciones entre diferentes conjuntos. Por último, no sé cómo vamos de tiempo, pero hablaremos de la microscopía aplicada al estudio del arte rupestre. Por un lado, utilizamos la microfotogrametría y microscopía digital para analizar las técnicas de producción de grabados y pinturas paleolíticas. Estos estudios se basan en la utilización de microscopios digitales de tipo Dino-Lite que presentan la ventaja de su portabilidad para la obtención de microfotogrametrías de las secciones de los trazos en el arte rupestre, lo que permite, por ejemplo, identificar el orden de las superposiciones y analizar las técnicas de producción de grabados y pinturas paleolíticas. Por otro lado, dentro del trabajo de tesis de Claudia Serrano, se están aplicando técnicas microscópicas a la planificación en la conservación del arte rupestre, con la finalidad de valorar el grado de deterioro del soporte y la película pictórica y monitorizar los procesos de alteración, identificar materiales extemporáneos depositados sobre la superficie y valorar tratamientos de conservación-restauración aplicados in situ. Todo el proceso pasa por el estudio in situ de la roca soporte y del pigmento mediante microscopía digital de tipo Dino-Lite, lo que permite obtener imágenes con luz polarizada con una magnificación máxima de 200 aumentos. Una segunda técnica es el análisis pretográfico de los soportes con luz polarizada, lo que permite la identificación de minerales y planos de estratificación. El uso de la iluminación polarizada permite también, a su vez, el estudio de formación de films consolidantes sobre soporte inerte para valorar métodos de aplicación previa a la toma de decisiones. Por último, de nuevo, la microscopía electrónica de barrido y de transmisión permite la evaluación de superficies y productos consolidantes. En el caso de las superficies, permiten además obtener información analítica en EDX y de distribución de la materia, así como sobre la porosidad de la roca, lo que es esencial para los tratamientos de consolidación. En el caso de los productos consolidantes, la microscopía electrónica de transmisión permite evaluar el tamaño y la tipología de las nanopartículas, así como su grado de agregación y método de obtención. Para terminar, simplemente incidir en que las técnicas de microscopía aplicadas al patrimonio arqueológico desde hace décadas están en continuo avance y nos permiten ir cada vez más allá en el estudio de la cultura material, en este caso del patrimonio arqueológico, y en las interpretaciones que podemos hacer de él. Y también incidir en que algunas de las aplicaciones de la tecnología microscópica que actualmente desarrollamos los arqueólogos y arqueólogas de la Universidad de Zaragoza, dedicados al estudio de la prehistoria,
son fácilmente aplicables tanto a restos arqueológicos de periodos históricos como a otros bienes patrimoniales. Esto es todo por mi parte. Muchas gracias por vuestra atención.